Estamos aquí enfrente de la entrada del segundo de los 6 museos del MUCAF, Museo Comunitario Ambiental de Florida. Esta vez es el Museo de la Biodiversidad Amenazada, también enlazado con el Museo del Cambio Climático, porque el cambio climático es la mayor amenaza que se cierne sobre la biodiversidad y la civilización. Por eso hemos dedicado todo un piso completo del edificio para mostrar los daños que el Homo sapiens está haciendo en la naturaleza. Y aquí, a este lado, les presento lo que el Homo sapiens es capaz de hacer con nuestro sistema de páramos. Porque para los santanderianos el tema páramo es uno de los temas cruciales y sensibles en nuestra cultura. Entremos entonces, los invito a nuestro recorrido por el Museo Ambiental de Florida Blanca, segundo piso, Museo de la Biodiversidad Amenazada, dedicado al Cerro de la Judía. Este museo es una mezcla de museo de arte moderno y museo de ciencias naturales, en la que se presenta la maravillosa biodiversidad del Cerro de la Judía, pero también las denuncias e incluso obras como esta en origami, que es un aporte de los niños de la escuela primaria de la vereda de Alsacia. Cuando vinieron a la visita, cada uno de los niños, a la usanza japonesa, traía una mariposita o una ranita en papel. De esto hace muchos años y por alguna razón incomprensible nunca se han dañado, cuando el papel en este ambiente tan húmedo ya debe haber desaparecido. Y todo empieza con una reflexión que dice: al igual que en el libro del alquimista de Pablo Coelho, el tesoro buscado, que es la descarbonización de la economía, de la generación de energía y por ende de la atmósfera, se encontraba justo bajo nuestros pies. ¿Por qué? Analicemos rápidamente lo que significa eso. A diferencia del mundo virtual, que es de silicio, el mundo real, incluyéndonos a nosotros, los sapiens sapiens, somos de carbono. Y desde hace unos 500 millones de años, con el desarrollo de las plantas, el carbono comenzó a circular, saliendo del subsuelo hacia la superficie de la Tierra, permitiendo el desarrollo evolutivo al nivel que conocemos. Pero dio origen a la vida, es algo increíble, como algo inanimado, inerte, como es un elemento químico, como el carbono, al unirse con el oxígeno, con el hidrógeno, dieron origen a la vida, inicialmente en unicelulares para terminar en lo que somos nosotros. Los 5 reservorios más importantes de carbono son el subsuelo, el suelo, la biosfera, es decir, lo vivo, el océano y la atmósfera. Pero hace 150 años, una especie más de primate superior, que se quedó en África más tiempo que los otros 5 que salieron adelante, y que hoy es la especie dominante y que permitió avances increíbles que jamás se habían visto, por lo menos en el sistema solar, descubrió que si obtenía algo que estaba en el subsuelo y le prendía candela, obtenía energía inmediata y muy barata. Y fue el auge de los combustibles fósiles, que como el carbono viene de los bosques antiguos, prehistóricos, o el petróleo de los océanos prehistóricos. Esto hizo que los combustibles se presentaran en estado sólido y líquidos, como la gasolina CPM y demás hoy, pero que al quemarlos todos terminan en lo mismo, en CO2. Y este carbono que salió del reservorio en el subsuelo, donde estuvo millones de años, de un momento a otro vuelve a la atmósfera donde nunca ha estado y no tiene por qué estar. Entonces, si la solución empieza por ir a la causa, y la causa es detener la emisión de carbono en la atmósfera, pues vamos a hacerlo. A eso se llama la descarbonización de la economía y la generación de energía. Y eso se consigue con las energías alternativas limpias y se consigue con la eficiencia energética y la sustitución energética. Concomitantemente con eso, ahora vamos a ver cómo meter todo ese carbono que mandamos a la atmósfera
de nuevo a la tierra. Y eso se hace con unas técnicas que se denominan las técnicas de agricultura regenerativa. Esa es otra de nuestras esperanzas. Entonces, ya entendiendo cuál es el problema, por qué el ser humano está acabando con esto y cómo desde un comienzo se ha comportado como un asesino de otras especies e incluso de sí mismo. Ya explicamos cómo donde iba llegando el Homo sapiens en las migraciones prehistóricas iba desapareciendo toda la megafauna. Pero es que desde hace unos 50 o 100 años se está convirtiendo en asesino en masa. Y esto es gravísimo, porque va a terminar destruyendo no solamente su civilización, sino a la biodiversidad. En estos carteles ustedes van a encontrar toda la biodiversidad en materia vegetal del Cerro de la Judía, y en los de enfrente van a encontrar toda la biodiversidad en materia de insectos y de arácnidos. En estos móviles, porque siempre estamos inspirados en Alexander Campbell, van a encontrar una serie de especies de reptiles que han sido fotografiados aquí en el interior de este edificio, que seguramente es amigable con el ambiente porque tenemos nidos de colibríes, las lechuzas vienen a criar a sus polluelos acá y muchas de las lagartijas y demás especies vienen también a pernoctar. Incluso apareció una especie que se creía extinta y la encontramos acá, en Mucafes Milagroso. Aquí tenemos entonces otra pared que profundiza el tema de que la solución al calentamiento global está bajo nuestros pies, y es el entendimiento global de la importancia que tiene el suelo, que se parece mucho a las estructuras del cerebro, por la unión de todas las raíces y las micorrizas, conformando un algo inteligente. Aquí tenemos más fotos tomadas de especies endémicas o presentes en este cerro, gracias a la participación de profesores de la UIS tan importantes como Elson Meneses, el mayor y mejor herpetólogo de nuestra zona oriental. Aquí tenemos un homenaje al profesor John Lynch. John Lynch es quizás la mayor autoridad mundial de clasificación de ranas del Nuevo Mundo. John Lynch es un estadounidense supremamente gracioso que lleva muchos años vinculado con Colombia y con la Universidad de Arkansas. Pues bien, hace ya unos 20 años, en esta montaña, aquí precisamente donde estamos parados, vino a ver unos reportes de una especie que habían encontrado algunos campesinos asesorados de la Fundación McLean, que no aparecía en los libros de clasificación de especies. Él vino, se llevó las muestras y con gran bombos y platillos, en ceremonia simultánea en Estados Unidos y en la Universidad Nacional, anuncia para la ciencia, para la humanidad, la descripción de una nueva especie viva y endémica del Cerro de la Judía, que es este parque natural regional que él llamó la rana Pristimantis Jorge Velozay. Pristimantis porque hace parte de esa inmensa familia de ranas preciosas que son ovovivíparas, es decir, que salen del huevo ya como ranita y no como guarazapo, ¿sí? Pero que además son cuidadas por el padre. El Día del Padre debemos hacer un homenaje a los Pristimantis, porque la madre deja los huevos y se va y ya se encarga de estar presente en el nacimiento y en la primera infancia de su descendencia. John Lynch entonces dice que esta rana es tan propia y única de esta montaña como la música carranguera lo es a la parte central de la cordillera oriental de Colombia, y en homenaje al gran cantautor de la música carranga le ha puesto Pristimantis Jorge Velozay. Nosotros le llamamos de cariño la rana carranguera, pero hay que tener cuidado porque ya hay una rana carranguera encontrada en Paipa. Bueno, aquí vemos entonces en otros carteles la biodiversidad de mamíferos del cerro, la biodiversidad de aves, lo que hace que esta montaña sea un santuario verdadero para la observación de aves. Mire, Canadá y los Estados Unidos son los países benchmarking en observación de aves, atrayendo millones de personas y generando millones de dólares
en esta actividad, pero cuando estuvimos mirando bien, la biodiversidad de aves de Norteamérica y de Canadá, que además son estacionales, no pasa de un centenar. Cuando por las observaciones de la UIS y de la Corporación de Defensa tenemos descritas más de 300 diferentes aves distintas en este cerro, entre las propias, así como las migratorias australes y boreales. En un solo cerro, 300, en un subcontinente, 100. Ellos son potencia y nosotros somos desconocidos, pero tenemos todo el potencial del mundo. Y aquí tenemos entonces nuestros visitantes, que los queremos mucho, otra especie endémica del Cerro de la Judía. Esta vez es un pez, descrito por el ictiólogo más famoso de Colombia, que es oriundo de este municipio, de Florida Blanca, ¿sí? Y este se llama la Leviacina floridablanquensis, también en seria amenaza de extinción porque su hábitat ha sido contaminado y muchas de las charcas donde él vive han sido desecadas para hacer urbanizaciones, especialmente en Ruitoque. Y aquí tenemos a la Llorona. La Llorona del Cerro de la Judía es una figura mítica en Latinoamérica que hemos querido convertir como en un ícono para las fotografías, para que la gente venga y se tome muchas fotos y la vuelva famosa, porque ella se encarga de recordarle al Homo sapiens del siglo XXI que no le alcanzarán las lágrimas para llorar la oportunidad ambiental perdida. Y a nosotros ya casi no nos alcanzan las lágrimas de saber que nuestra rana pristimantis y nuestro pez leviacina se encuentran en peligro crítico de extinción por alteración de su medio ambiente. Pues bienvenidos entonces a la selfie de rigor con doña Llorona.